Bienvenidos a tu canal Mundo al Día, tu fuente diaria de noticias e información actualizada sobre los eventos más relevantes de El Salvador y el mundo. En este canal te mantendremos informado desde las decisiones de nuestro presidente Nayib Bukele hasta los cambios que impactan el mundo. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad. Ahora empecemos. Los temas más importantes que abordó Trump en este discurso al tomar posesión por segunda vez como mandatario norteamericano. Gaby, feliz día, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola Marjorie, buenos días para ti y para todos. Y tú estás vestida muy patriota, estás con los colores de la bandera de Estados Unidos. Sí, me vine justamente muy con el tema del día, muchas noticias en desarrollo. Definitivamente el día de ayer un día histórico para este país y quisiera que habláramos acerca de los temas más polémicos y que sobre todo han generado más discusión sobre todas estas órdenes que ha firmado Donald Trump. Sí, bueno, se habla de que sí, fueron más de 100 órdenes ejecutivas. Esto ha venido incrementándose de un presidente a otro. Hay quienes no les gusta mucho esto porque para eso justamente está el poder legislativo. Sin embargo, ya se ha hecho costumbre dentro de las administraciones norteamericanas que se hagan este tipo de órdenes ejecutivas, sobre todo que revierten lo que haya hecho el presidente anterior. Las que más nos interesan a nosotros, a los hispanos, a los latinos, son las relacionadas al tema migratorio. Apenas Donald Trump tomó el poder, ya a la 1:00 p.m, luego de que se dio esa juramentación y él pronunció su discurso, ya se habían desactivado las aplicaciones, específicamente la CBP One, que permitía hacer una cita de manera remota para entrar a uno de los puertos de entrada entre México y Estados Unidos con una fecha y una hora determinada. Eso quedó desactivado inmediatamente y adicionalmente ya se hablaba de la presencia de algunos militares, sobre todo en Texas. Hay que entender que Donald Trump lo dijo durante toda su campaña, la gente votó por eso, que las personas, los norteamericanos, la mayoría de ellos, han pedido entonces una seguridad fronteriza mucho más estricta y eso lo vamos a ver de inmediato. Ya incluso hablaban de que se podían estar haciendo los primeros operativos de deportaciones, algunas redadas, sobre todo en ciudades importantes, quizás en Chicago, en Nueva York. Hay que seguir muy de cerca este tema en particular. Y adicionalmente el envío de militares, así lo aprobó Donald Trump, el envío de efectivos militares para brindar seguridad en la frontera. Hay muchas personas que van a salir perjudicadas después de lo que está haciendo Trump en este momento. Muchas familias van a ser afectadas respecto a esto de las fronteras que está cerrando Trump. Aunque de cierta manera se entiende ya que están realizando invasiones, ¿no? Aquí hay que entender algo, no es que los militares... Sin embargo, el despliegue de las fuerzas militares me parece un poco exagerado. Van a violar los derechos humanos de las personas que están allí. Exactamente, justamente por eso el despliegue de los militares me parece algo exagerado. Los derechos humanos van a ser vulnerados en más de una ocasión en ese momento. Que a veces cuando te dicen los militares ya tú sientes que es como la represión que podemos vivir en los países latinoamericanos o en Venezuela. No, simplemente la presencia de ellos en esos lugares estratégicos dan un mensaje claro. Incluso veíamos ya un video ayer en donde a través de un parlante se colocaban los militares allí y le decían: hasta este punto el paso está restringido, les pedimos que no den un paso más. Este tipo de situaciones las vamos a ver repetidas, pero se trata de una seguridad preventiva. Aquí no vamos a hablar de militares disparándole a las personas que traten de cruzar la frontera. Aquí incluso hay un elemento disuasivo, el de justamente crear esa pared para que las personas ni siquiera intenten entrar, porque normalmente así era, Marjorie, la gente que entraba lo hacía de manera escondida y a partir de allí, una vez lo lograba a través de todas estas bandas criminales, se hacía la vida. Ahora, ¿qué pasaba? Durante los últimos 4 o 5 años, la gente llegaba
con su cara directamente a decirle al funcionario: quiero asilo político, siendo de cualquier nacionalidad. En el caso de los venezolanos es claro que necesitan asilo político, los nicaragüenses, los cubanos, pero por ejemplo México, asilo político quiere decir que tienes persecución política en tu país, que tienes algún tipo de discriminación. En México pueden ser razones económicas, de la violencia, de las bandas criminales, pero eso no aplica para asilo político. Así pasa con los chilenos, que tampoco tienen este tipo de circunstancias, y simplemente diciéndole al funcionario: yo quiero entrar, entraban. Eso quedó desactivado completamente. El tema del asilo político se va a revisar en profundidad. Ya estas aplicaciones como el CBP One se van a paralizar, y no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con el parol humanitario de los venezolanos, que no había sido renovado, pero estaba activo. Sí, ya fue suspendido. GPS, sí. Dime. Sí, que ya en la página sale que de hecho está suspendido. Gaby, quisiera saber, por ejemplo, cómo tensa aún más las relaciones de Estados Unidos con México, tomando en cuenta que la reactivación de este programa Quédate en México pues traslada el problema migratorio a México, y además toda la tensión que se ha generado en torno a cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de América. ¿Cómo esto puede tensar aún más la relación entre ambos países? Porque Claudia Sheinbaum ha dicho: voy a tener una relación de igual a igual con Donald Trump. Sí, el tema aquí, Marjorie, es que Donald Trump va a aprovechar su superioridad geopolítica para decir: no, la relación no es de igual a igual. México normalmente, públicamente, es muy guapetón y dice: voy a hacer esto o aquello, e internamente, cuando empiezan las conversaciones, cede. Normalmente México lo que hace es pedirle más recursos a Estados Unidos para permanecer con esos migrantes. Esta no es una situación nueva. El Quédate en México lo aplicó Donald Trump, lo tuvo que aplicar en ciertas circunstancias Joe Biden, y va a ser aplicado a partir de ahora. ¿Qué va a pasar? Que ahora México va a vigilar sus otras fronteras mucho más, porque antes era muy fácil: abro las fronteras por todos lados, todos los países suramericanos y centroamericanos pasan a través de mí y se van a Estados Unidos, y ese no es mi problema. Y varias veces Estados Unidos le decía: oye, regula tú también tus puertas para que no me lleguen tantos migrantes. Ahora, ¿qué va a pasar? Que va a haber más orden, que México va a tener que también tomar medidas específicas, y adicionalmente se le cierra un poco el negocio a todas esas bandas criminales, porque así como está... Ese es el problema actualmente, ¿no? Las bandas criminales que están migrando así de manera ilegal a países. Realmente creo que la opción de cerrar fronteras, si es que es tal cual como dicen aquí las periodistas, de que se va a realizar un seguimiento, si es que se va a realizar un seguimiento y no van a vulnerar derechos humanos, y a las personas que necesiten realmente asilo político sí se les va a permitir quedarse en el país, entonces yo creo que bajo esas circunstancias sí estaría bien aplicado. Ese programa de Quédate en México, o la captura y la detención y luego soltar a esos migrantes dentro de Estados Unidos, ya no va a ocurrir. Adicionalmente está el tema de lo de las bandas criminales. Con el tema de las bandas criminales, Marjorie, es importante el approach que se va a dar a eso, la manera en la que vas a manejarla. No se trata de simples criminales, las están calificando de organizaciones terroristas, es decir, las autoridades norteamericanas pueden usar todo su poder para desarticular esas bandas, que ojalá las desarticulen en la frontera, porque es una mafia increíble y no han habido acciones específicas para desmantelarlas. Y en ese caso también entra el tema del Tren de Aragua, que ha venido acá, que está en muchas ciudades, en al menos 20 ciudades de Estados Unidos, y también van a ser tratados como terroristas. Cuando los tratan como terroristas es prácticamente, no tienen derecho a la defensa, es simplemente te deporto y ya, te desaparezco de mi territorio, como parte de los derechos que tiene una nación para proteger a sus ciudadanos. Ese tipo de iniciativas va a ser muy distinta, no sabemos cómo se van a aplicar, no sabemos tampoco cómo se va a aplicar el tema de las deportaciones. En principio se pueden hacer algunos operativos, pero luego tienes que colocar una cantidad de recursos para que eso se haga, pero es muy importante. Ahora, otro de los temas, el retorno de los migrantes venezolanos hacia Estados Unidos. Yo sigo oyendo a muchos periodistas decir que no, bueno, que Donald Trump va a tener que negociar con Nicolás Maduro para que él le reciba a los migrantes.
Donald Trump entre líneas decía, es que los tiene que recibir y punto. Aquí hay que entender que estamos frente a un presidente que las cosas no las hace de la manera que normalmente otros la harían. Entonces, pensar que Donald Trump va a esperar a ver si Nicolás Maduro le dice que sí reciba a los migrantes mientras le vende petróleo, creo que es una aproximación muy distinta a lo que puede suceder. Donald Trump dijo, es que los tiene que recibir. Yo sí creo que van a volver muchos migrantes. Lamentablemente dentro de ese lote quizás caigan algunos que nada tenían que ver. Se van a centrar en principio con los que tienen antecedentes penales, pero el tema de las deportaciones se va a profundizar y en el caso venezolano tienen esa protección por el TPS, pero no sabemos qué pueda pasar y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero yo creo que esos migrantes van a ser recibidos sí o sí si Donald Trump dice que va a ser así. Incluso ya el día de ayer, Donald Trump, mientras firmaba esas órdenes ejecutivas, hablaba de lo del tren de Aragua y decía que probablemente ya no le van a comprar más petróleo a Venezuela. Entonces, esa teoría de que yo me voy a seguir mandándote petróleo o negociando petróleo contigo a cambio de los migrantes, yo creo que queda desarticulada. Además, entender quiénes están rodeando a Donald Trump y los que ya están ejecutando medidas. Richard Grenell, quien es el designado de misiones especiales, ya en teoría está en contacto con los funcionarios de Nicolás Maduro, y perdón para terminar la idea. Y junto a él está Waltz, que ya hemos visto, está Mauricio Claver Carone, que fue su delegado de la Casa Blanca para América Latina, se conoce esta historia completica, y Marco Rubio, que es el primer funcionario que ejerce funciones desde el mismo día que se activa la presidencia de Donald Trump. Yo creo que aquí viene una tercera vía que todavía no tenemos clara. Han transcurrido más de 5 meses desde la detención arbitraria en Venezuela del coordinador nacional del Partido Voluntad Popular, Freddy Superlano. ¿Qué se sabe sobre su estado de salud? ¿Cuál es su condición actual? Hoy nos acompaña en vivo, en Buenos Días, su esposa, Aurora Silva. Bienvenida. Buenos días. No, gracias a ustedes por el apoyo y la solidaridad durante todos estos largos y eternos, ya casi 6 meses. Hasta el momento seguimos sin información oficial sobre el estado actual de Freddy Superlano. Ya tenemos más de 5 meses en esto, cercanos ya a cumplir los 6 meses, el próximo 30 de enero. Seguimos sin información oficial, solo lo que nos dicen allí afuera del helicoide. Ya casi 6 meses él sin visita, sin ver a nadie de su familia, sin el derecho. Definitivamente es una vulneración completa de los derechos humanos. No los pueden privar de ver a su familia. A la defensa privada, como lo hemos venido denunciando a lo largo de estos meses, pero no ha ocurrido ningún cambio ni ningún avance. Seguimos sin la visita autorizada. Para las personas que de pronto no conocen en detalle el caso, me gustaría que después de casi 6 meses reconstruyéramos un poco los hechos de cómo fue el momento de su detención arbitraria por esos encapuchados. Y tú decías que estabas llevándole la comida al helicoide, pero que no sabías si realmente se lo entregaban. ¿Cómo tienen información de que realmente está en el helicoide? Bueno, a él lo detienen el 30 de julio. Yo me voy hacia Caracas porque nosotros somos de Barinas y durante una semana entera recorrimos los distintos centros de detención donde siempre me negaron que nunca lo tenía, hasta el 7º día, que es que me acepta un agente del área de investigaciones del helicoide, que lo tienen allí en el helicoide, que yo iba a poder llevarle sus cosas personales, pero que él aún no lo podríamos ver. Desde ese momento, pues nosotros, al igual que otros familiares, acudimos los días de paquetería, que es la dinámica que ellos tienen allí martes y jueves, que es cuando le entregamos su ropa y sus cosas personales. Allí a las afueras pues nos dicen que le entregan lo que nosotros les llevamos, pero a ciencia cierta eso para mí no sigue siendo ningún tipo de garantía, porque ya casi 6 meses y ni siquiera lo hemos podido ver, mis hijas no lo han podido ver. Hemos manifestado a todos los organismos o las organizaciones internacionales a las que hemos acudido y nos han recibido, pues que bueno, que nosotros queremos verlo, que exigimos poder verlo. Más allá de eso, pues la libertad plena de ellos, porque Freddy no ha cometido ningún delito. Él tenía
Definitivamente es un acto inhumano y muy triste para la familia el saber que su familiar se encuentra dentro de ha sido detenido arbitrariamente y se encuentra detenido, pero sin poder verlo siquiera. Eso debe ser muy desgarrador para la familia. Que de alguna manera fuera detenido por bienvenido, su gracias por participación suscribirse. activa en todo lo que tiene que ver con la campaña y luego con las manifestaciones de protestas tras los resultados electorales. Sí, días previos a su detención, siempre pues él estuvo en resguardo un mes antes, desde que Diosdado Cabello en su programa emitió un comentario donde él dijo que un dirigente nacional de iniciales FS tenía una orden de captura, que por sus narices había pasado esa orden de captura. Pues nosotros entendimos el mensaje y él decidió resguardarse. Sin embargo, pues siguió asistiendo a las actividades convocadas por María Corina y por Edmundo González Urrutia, y siempre nos mantuvo pues al tanto y nos decía que nos tranquilizáramos, que él estaba claro que lo peor iba a suceder luego del 28 y pues el día anterior, el 27, perdón, lo detienen el 30, el 29 tuvimos una larga conversación sobre ese tema y pues él me dijo que él sabía lo que nos enfrentábamos, que estuviese tranquila y que bueno, que él sabía que yo iba a hacer lo que correspondía por él. Aurora, ¿y cuál era su estado de salud previo a la detención? Bueno, mi esposo es un hombre activo físicamente y él siempre ha estado en sus respectivos chequeos médicos. Sin embargo, él luego del COVID quedó sufriendo de la tensión. Es hipertenso. Yo lo manifesté en los primeros días que por favor yo necesitaba hacerle llegar sus medicamentos y él sufre una afección en el colon. Hasta el momento no me han solicitado medicamentos para eso. Imagino yo que no le ha afectado o no le han dicho o le darán los medicamentos allí, porque yo he preguntado y no me han dado información sobre el tema. ¿Y qué apoyo han recibido por parte de las organizaciones que defienden los derechos humanos? ¿Cuál ha sido, digamos, a qué organismos has apelado para elevar esta denuncia sobre la detención de tu esposo? Bueno, yo me he reunido en la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, de la ONU, con la Corte Penal Internacional también he tenido conversaciones. Sin embargo, pues ellos siempre han sido claros con nosotros porque, como te digo, al igual que yo, hay un gran número que aún no tiene ni siquiera la visita, que no sabe cómo se encuentra su familiar, pero ellos han sido claros con nosotros, nos reciben las denuncias, nosotros hemos hecho las denuncias pertinentes, hemos ingresado los formularios, todo lo que se debe hacer en estos casos. Sin embargo, pues siempre han sido sinceros, nos han dicho que ellos pues tienen conversaciones, incluso en el último informe que presentaron el 13 de diciembre, creo que fue, hicieron mención a los casos de Perkin Rocha, de Freddy Superlano, de Viallo Pilieri, de Roland Carreño, de Américo de Gracia, así como ellos, en la actualidad está el caso también del alcalde de Zulia, de Rafael Ramírez, de todos ellos, quienes hasta el momento no tienen visita. Nosotros siempre, y en particular yo, he elevado una voz o he hecho un llamado que creo que estas organizaciones pues es hora de que tomen acciones ya más contundentes al tema de la violación de los derechos humanos a todos los detenidos injustamente por electoral y antes también. Ahora, el hecho de negarle la visita de los familiares ha sido un patrón que se ha repetido con otros dirigentes políticos detenidos. Sí, allí en el helicoide ellos lo que dicen es como los políticos de mayor peso. Yo lo entiendo es como los políticos con los que quizás los que ellos ven como rehenes, como fichas de canje, no lo sé, porque es la información que nosotras manejamos allí afuera. Es el caso del señor Viallo Pilieri, Perkin Rocha, que es el abogado de María Corina, Américo de Gracia, Roland Carreño, el tema de Rafael Ramírez, el alcalde de Maracaibo, todo su equipo, y así el exgobernador de Nueva Esparta. Hay un gran número y los más recientes pues obviamente tampoco han tenido visita. Yo la información que tengo allí, porque yo todo el tiempo voy y pregunto a qué pasó con la visita, ellos me dicen que no, que es una orden superior, o sea, de presidencia. Yo tengo que esperar a que Diosdado, Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Tarek, no sé, pues le autorice la visita a ellos directamente. Y empiezo con lo principal. Es muy poco probable que ese tirano acompañado de Diosdado Cabello
vayan a aceptar una solicitud como esa, viendo que han infringido tantas veces los derechos humanos y con todo el show que están haciendo, no me veo a ellos dejando que vean a sus familiares, lo cual debe ser una de las cosas más tristes y más complicadas para los familiares, el no poder saber si en el caso de la mujer, el no poder saber si su esposo se encuentra bien de salud, ya que no le han permitido prácticamente ingresar sus medicamentos. Y en el caso de sus comidas, quién sabe si es que estos criminales les habrán proporcionado los alimentos necesarios. Es realmente muy triste lo que se está viendo. Y con eso, ¿qué ocurre con que siga teniendo el tema de Panamá sobre la mesa y que el presidente Mulino reaccione también de esa manera tan rápida y tan fuerte a decir, el canal de Panamá es de Panamá y aquí no hay nada que conversar? Es así, el canal de Panamá es de Panamá a través de un tratado que fue votado, afirmado por el Senado, republicanos y demócratas hace 30 y más años. El canal de Panamá funciona bien, está bajo autoridad de un organismo que es multidimensional y tiene integrantes de varios países. Y aquí no hay problema, no hay caos y no hay nada para ver. Es una obsesión de Donald Trump y sigue siendo. Él rompió una vez más con antecedentes y normas tocando el tema del canal de Panamá y de sus deseos de controlar y retomar el canal en su primer discurso en el mismo Capitolio, en un espacio que es sagrado en nuestra democracia. Así que no empezamos bien con la presidencia de Donald Trump, pero sinceramente eso no es una sorpresa. Ahora, señora Manat, ¿qué podemos esperar en América Latina? ¿Qué relaciones se plantean? No empezamos bien, señala usted, en relación al caso de Panamá, pero hay otras aristas. Por ejemplo, está Venezuela y está la dictadura de Nicolás Maduro, que ayer el presidente hizo referencia a Venezuela, pero se refirió a la criminalidad del Tren de Aragua. Pero se espera que haya presión por parte de esta administración hacia la dictadura de Maduro. Esperemos que el presidente Trump realmente apoye a los venezolanos y a hacer presión al presidente Maduro. La verdad, le convendría mucho a todos los países del entorno, de toda América, que el tirano sea revocado. Y no solamente el caso de Venezuela, sino también el caso de Cuba y otros países que están sufriendo casos similares. Esperemos que el presidente Trump brinde su apoyo a cada uno de estos países para que puedan salir de este gran dilema, este gran problema que está teniendo actualmente el mundo. Eso sí, podemos anticipar y felizmente había bastante comunicación entre la administración Biden saliente y el nuevo gobierno de Trump entrando. Yo creo que toda la información hasta el momento está ahora en las manos de los nuevos encargados. Entonces yo anticipo que van a seguir al fondo con la anticipación, con la medida, con la expectativa de apoyar a la democracia en Venezuela, aunque con toque, con retórica de Trump. Pero parte de lo que está pasando, de lo que estamos viendo, es algo como el orden y los pasos no están bien ordenados en respeto a nuestra seguridad nacional y cómo funcionamos como un país bajo nueva gerencia. Necesitamos esperar para la aprobación de la nominación de Marco Rubio, el ex senador de la Florida. Él tiene muy claro la situación en Venezuela y junto con otros homólogos en el nuevo gobierno, él es la persona que necesitamos encima de la situación. Así que todo no puede pasar en los primeros 2 o 3 días de un nuevo gobierno y está muy claro que necesitamos
dejar que los procesos tomen su lugar y tomen su tiempo necesario. Es muy obvio que los procesos por los cuales se van a dar para lo que es la liberación de Venezuela van a tomarse un tiempo. Eso es muy obvio, pero hubiera gustado mucho que el presidente Trump se enfoque un poco en dar un discurso acerca de esto, ¿no? Como que dijera, aunque sea que va a apoyar a Venezuela en el caso del tirano. Hubiera sido algo muy bueno de escuchar. Usted dice que se quiere el tema de la que no todo, sino el presidente Donald Trump recibe la decisión de los jugadores del terrorismo. ¿Usted cree que la administración Trump podría darle vuelta a eso? Sí, eso yo tengo poca duda que eso va a pasar, porque ver y entender y analizar la situación de Cuba en manos de un gobierno de Trump es pasando por cierta visión. Y la verdad, necesitamos entender por qué lo hicieron en la última semana de la administración Biden. Fue para el tema de rehenes, de prisioneros políticos en Cuba que querían ayudar y querían acelerar el proceso. El Vaticano y el mismo Papa tenía estaba muy involucrado en esto y fue un negocio, ¿no? Un negocio clásico. Pero eso fue de la otra semana y con este nuevo gobierno y con una política siempre de mano dura frente a Cuba, lo van a revertir exactamente como dices. Esperemos que esta política de mano dura contra Cuba llegue a ser real. Esperemos que sí, y que de la misma forma en que están queriendo apoyar a todas las dictaduras se unan a lo que está sucediendo en Venezuela. Realmente esto sería muy motivador para los venezolanos que se encuentran marchando en las calles, exigiendo sus derechos y exigiendo libertad. Ahora, señora Manat, no podemos dejar por fuera México. Algunos de los invitados que hemos tenido en la tarde de hoy, alguno de ellos señaló que esta quizá era la relación más compleja que se iba a plantear en la administración Trump. Y en paralelo, además, digamos, hay que tomar en cuenta que es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Pero evidentemente, todo el tema de la frontera, todo el tema de la migración, que para el presidente Trump está en primera línea, de hecho está decretando la emergencia fronteriza, plantea grandes desafíos en relación a lo que va a ser esa comunicación México-Estados Unidos. ¿Cómo usted se la imagina? Bueno, es 100% correcto que la relación con nuestro socio México es sumamente importante y sigue siendo exactamente así ahora con otro gobierno en México, con Claudia Sheinbaum. Entonces, lo que yo veo que son dos pantallas a la vez. Hay una pantalla que es retórica y mucha drama y lo que está pasando en el Centro Capital One con firma de documentos, que es retórica. Y es a nivel para las cámaras, para los seguidores, para los medios aquí y en el mundo. La otra realidad, la otra pantalla y la pantalla más seria es lo que está pasando en la misma frontera entre las autoridades federales, las autoridades estatales del gobierno del gobernador de Texas y hasta los condados, etcétera, por la frontera. Y todos ellos han estado anticipando cambios y cambios inmediatos. Entonces, es de paso a paso porque lo que espera, las demandas que está emitiendo Trump, puede demandarlo, él puede decir lo que quiere, pero eso también toma un tiempo de poner en función los cambios. Eso va a ser una cuestión de, no sé, unas semanas por lo menos. Y ojalá
que para nuestros seguidores y todos los que escuchan esta entrevista entiendan que hay que acceder a la información del momento a través de nuestros consulados, etcétera, para entender las nuevas políticas. Por ejemplo, cancelaron a CPB-1 el día de hoy, así que no hay la herramienta digital que teníamos el día de ayer para pedir entrevistas para gente que quiere presentarse y seguir con el proceso de pedir asilo. Eso es súper complicado, de ninguna forma es otra cosa, pero están preparados, han visto, vimos por todo el año, ¿no?, de la campaña que la situación migratoria fue el tema número uno, no solamente para... Claro, la situación migratoria es la número uno porque obviamente es la que más preocupa a Estados Unidos con el tema de los ingresos ilegales de las organizaciones criminales. Obviamente Trump va a querer encargarse primeramente de lo que está sucediendo en su país, antes de poder ayudar a los países que se encuentran a su alrededor. Donald Trump, pero en campañas a todos los niveles en todos los Estados Unidos. Por eso hemos visto unos proyectos de ley avanzaron hasta que se van a aprobar o hoy o en unos días en el Senado varias leyes que van a endurecer a la situación. Entonces, están como manejando, están tratando de entender cómo es el nuevo playbook, pero ya tenían bien preparadas y bastante información entre niveles de gobierno para prepararse y para no quedarse en ninguna oscuridad. Están preparados. En esto tengo bastante confianza, y para nuestros seguidores también no hay caos, no hay un orden como de ruptura. Hay orden, la información está disponible. Quisiera saber ustedes qué piensan acerca de esto que ha mencionado el presidente Trump desde el primer día de su mandato acerca de la crisis migratoria. Quisiera saber su opinión. Escriban en los comentarios para poder hablar sobre el tema. Yo estaré al pendiente para contestarles. Has hablado de que pueden ser fichas de canje y se han dado algunas excarcelaciones en Venezuela. ¿A qué consideras tú que responde el hecho de que se den algunas excarcelaciones y otras no? Y si se han unido las familias, porque quizás estos son los casos más visibles por ser líderes políticos, pero todavía siguen privados de libertad muchísimas personas. Bueno, nosotras como familiares estamos unidas y entendemos que el silencio no es nuestro mejor aliado en este momento. Obviamente pues también recibimos amenazas, por lo menos yo tengo 2 niñas pequeñas, y siempre quizás nosotros pues pensamos en la familia, por lo menos yo, mi esposo preso, yo presa, entonces ¿cómo soluciono? Sin embargo, yo nunca he dejado de denunciar, ni las esposas con las que yo tengo contacto, del señor Piallo, del señor Perkin, el familiar de Roland Carreño, de Américo de Gracia, pero no tenemos ningún tipo de información oficial. O sea, prácticamente ellos nos dicen allí que como que nos conformemos con que tenemos que llevarle la paquetería y que ellos nos digan que están bien supuestamente, pero entonces nosotras decimos, no es normal que en 6 meses ya prácticamente yo no haya visto a mi esposo. Eso es parte de una tortura psicológica. Aquí nosotros en distintas oportunidades hemos manifestado que se viola la Constitución, se viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una legislación que sobrepasa el poder de cualquier constitución, pero es que violan la propia Constitución de Venezuela. Las reglas Mandela, nosotros no tenemos conocimiento oficial de cómo se encuentra su estado de salud físico, mental. 6 meses sin ver a su familia es un tema sumamente rudo y que nosotros como familia hemos tratado de unificar. Claro, porque así como su familia que está afuera, o sea, libre, si se podría decir así, ya que la tiranía de Maduro los tiene a todos prácticamente enjaulados. La preocupación no solamente viene de su esposa que se encuentra fuera de prisión, sino de su esposo también, quien no sabe si es que ella se encuentra bien o si
sus demás familiares se encuentran bien, sus hijos. Realmente se podría considerar como un tipo de tortura lo que está realizando el presidente Maduro. Bueno, el dictador tirano de Maduro. Un solo discurso también para pues nosotros poder lograr y seguir exigiendo la visita, pero más allá de eso, la libertad plena de todos ellos, porque todo el mundo sabe que no han cometido ningún delito, eso es del dominio público. Aurora, ¿qué te hace seguir luchando por la liberación de tu esposo y cómo manejas a lo interno, cómo le explicas a tus dos niñas que su papá está ausente? Bueno, es un tema rudo porque de paso tengo que trasladarme a Caracas, tengo que dejar a mis hijas con mis padres por el tema escolar, una semana en Barinas, una semana en Caracas. Obviamente pues ellas sufren la ausencia de su papá y más así la ausencia de su mamá. Yo soy mamá 100% dedicada a mis hijas. Con la niña de 7 años pues es un tema más difícil porque ella entiende mucho, está muy clara de la situación de su papá, sin embargo ella en su cabecita decidió bloquear el tema preso. Ella dice detenido o en tal sitio, mami, porque a mí no me gusta preso. Preso me lo imagino tras unas rejas y mi papá no es malo. La chiquita también, que uno piensa que no tiene conocimiento, pues en momentos con comentarios que me ha salido, me he quedado sorprendida porque digo, mi bebé también lo entiende, que tiene 3 añitos. Es un tema difícil, pero imagínense lo que está sufriendo esa pequeña niña, sabiendo que su padre se encuentra detenido, como lo dice ella. Ese sufrimiento que tiene que pasar para que tenga que bloquear el recuerdo y sepa que, a pesar de saber que su padre está en prisión, ella diga detenido para que no se lo imagine de una forma diferente, una forma en la que está siendo violentado o castigado, o posiblemente torturado. Creo que ellas son las que me dan esa fuerza a mí. Yo me voy a Caracas, hago las denuncias que tengo que hacer, voy a tribunales, voy al palacio, voy a la Defensoría del Pueblo porque le violan los derechos a una niña de 3 y de 7 años de no ver a su papá. Bueno, pero ellas son las que me dan esa fuerza. Por ellas, por mi suegra, la mamá de Freddy también es una señora que también ha estado un poco enfermita, el tema emocional por su hijo pues la tiene algo mal. Sin embargo, pues ella se mantiene firme y fuerte para poder pues estar bien para cuando Freddy salga. Yo sigo luchando y haré todo lo posible para lograr su libertad. En este momento sigo exigiendo que me dejen verlo, que me dejen ver cómo se encuentra él, que mis hijas puedan verlo, que mi suegra pueda ver a su hijo. Pero más allá de eso, la libertad plena de Freddy Superlano, porque él no ha cometido ningún delito. Su única lucha ha sido trabajar por la democracia y la libertad de Venezuela y defender la voluntad del pueblo del 28 de julio. ¿Qué esperas de la comunidad internacional y más aún de las autoridades venezolanas? Bueno, la verdad, de la comunidad internacional se ha visto un gran apoyo y esperemos que el apoyo siga. Ya muchos países a nivel de las Américas y de Europa han brindado su apoyo y reconocimiento al verdadero presidente, que sería Edmundo. Y esperemos que esta situación que está viviendo la señora, y al igual que todas las familias que tienen presos en este momento o tienen detenidos, a las personas que han alzado su voz, a quienes Maduro ha catalogado como traidores, que en realidad son héroes que se están levantando ante una tiranía. Esperemos que la comunidad internacional siga apoyando a Venezuela. De las autoridades venezolanas, pues yo ya he acudido a todas las... Y bueno, ni que hablar de las autoridades venezolanas actuales, ¿no? Que se encuentran bajo este tirano y no van a permitir que Venezuela salga de este momento tan lamentable en el que se encuentra. Sin embargo, lo lograrán, y ese día será la celebración por la libertad, el día en el que Venezuela será libre de este dictador. Las instancias acá y nada procede, sabemos cómo funciona esto aquí o no funciona.
Y de las instancias internacionales, yo en las entrevistas que he dado, pues siempre he hecho un llamado a que ya las acciones que deban tomar pues sean contundentes con respecto a los más casi 2.000 presos que aún quedan detenidos. No es posible, en mi caso, que yo en 6 meses ni siquiera lo haya podido ver, ni siquiera haya podido conversar con él y saber cómo se encuentra. Eso es parte de las torturas psicológicas que le realizan. Que yo no tengo conocimiento de si mi esposo ha sido torturado físicamente, porque no lo he visto. Son incógnitas que, al igual como yo, la tienen todos los familiares. Ajá, ¿por qué no nos dejan verlo? ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que le hacen que nosotros no podemos ver para no poder denunciar? Yo siempre he tenido claro eso. La violación de los derechos humanos acá en nuestro país es atroz. Las atrocidades que se cometen a diario en Venezuela, creo que todo el mundo lo conoce. Venezuela está en el ojo del mundo, y estas instancias, a las instancias internacionales lo que les puedo ir pidiendo, implorando, es mayor contundencia a las acciones para Venezuela. ¿Ante las amenazas continuarás con las denuncias? Sí, claro, yo pienso que es lo único que puedo hacer por mi esposo en este momento, alzar la voz por él y por todos, porque hay muchos que aún ni siquiera han tenido la visita. De verdad es una gran valentía la que tiene de, a pesar de ser amenazada, seguir saliendo a las calles a levantar su voz y a denunciar estos actos criminales que se están cometiendo. Un mensaje, ya para finalizar la entrevista, para aquellas familias que están viviendo lo mismo que tú. Bueno, en este momento nosotros pues somos hermanos, hermanas de lucha, que nos une un único fin, que es lograr la libertad de nuestros familiares, pero también tenemos que entender que eso va de la libertad de Venezuela. Yo los admiro, los abrazo enormemente y yo estoy acá para apoyarlos en lo que yo pueda. Veo muchos casos que me llenan de mucha impotencia, al igual que el de mi esposo y el de otros, en esas cárceles comunes, pero yo pienso que este encarcelamiento no será en vano y que debemos seguir confiados y aferrados a la justicia va a prevalecer. En esos momentos La justicia va a prevalecer. de angustia, ¿qué te hace, ya para cerrar, permanecer firme, permanecer de alguna manera, buscar ese equilibrio emocional para seguir adelante con tu lucha? Bueno, como todo, hay momentos de quiebre, pero cuando eso pasa, mis hijas, como cosa de Dios, me llenan de fuerza, y siempre tengo en mi mente las frases de mi esposo: un día a la vez, foco, Aurora, foco, siempre tenemos que estar mucho gusto, enfocados. bienvenido, gracias por suscribirse. Y él, días antes de su detención, él me dijo a mí que eso en cada momento que tengo tristeza o angustia o ansiedad, siempre llega a mi mente, y es que él estaba plenamente convencido de que él había hecho lo correcto y que de volver a nacer él haría totalmente lo mismo, que él no cambiaría absolutamente nada, porque él estamos del lado correcto de la historia. Y pues eso siempre viene a mi mente y me llena de fuerza. Si él se mantiene fuerte adentro, pues yo tengo que estar fuerte afuera y ayudar. Gracias por... Realmente es muy valiente lo que están haciendo. compartir el día de hoy lo que ha sido esta historia de tu esposo, que sin duda alguna involucra y afecta al resto de su familia, como miles de personas que en este momento están viviendo esa pesadilla de no saber en qué condiciones están sus seres queridos y de que permanezcan todavía privados de libertad. Gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes, muchísimas gracias, agradecida por el apoyo. La dictadura de Nicolás Maduro, sus cómplices en estados y municipios comenzaron una persecución en contra de concejales, legisladores, alcaldes y gobernadores para que reconozcan a Nicolás Maduro como presidente electo. Mi solidaridad con ellos ante esta acción de terrorismo de Estado. Nadie puede ser obligado a desconocer bajo coacción lo que todos sabemos que pasó el 28 de julio, que Edmundo González ganó de calle la elección presidencial. Eso es lo que hace sacar a flote la debilidad del régimen.
Toda Venezuela sabe que Maduro no fue electo presidente, ni es mandatario, porque no recibió ningún mandato del pueblo venezolano. Toda Venezuela y todo el mundo sabe que el presidente que eligió nuestra nación se llama Edmundo González Urrutia. Ante las amenazas de persecución, cárcel o destitución, muchos han respondido con gallardía y han ratificado su desconocimiento a Maduro porque no es presidente. Algunos, lamentablemente, han caído en la trampa, por miedo, por seguridad, por resguardar el cargo o por lo que sea. Y los entiendo, pero no comparto que sabiendo qué pasó el 28 de julio, salgan a reconocer al dictador. Reconocer a Maduro es desconocer la soberanía popular, es desconocer que se robó esas elecciones. Estoy seguro de que hay formas de evadir esta absurda pretensión. Claro que yo preferiría que en el escenario correspondiente, con argumentos en mano, se asuma con total patriotismo lo que sucedió ese día en nuestro país. Pero si es muy complejo, apliquen los mecanismos que permite la ley y el régimen parlamentario para hacer cualquier cosa, pero nunca jamás reconocer al usurpador. No reconocerlo es una forma de desobediencia civil. La vida siempre nos pone ante situaciones difíciles, pero si aflora nuestro compromiso con la verdad, nuestro amor por nuestro país, nuestro anhelo de democracia y libertad, tomaremos siempre la mejor de las decisiones. Mientras tanto, sigamos todos en la lucha por lograr que se respete la voluntad de la nación venezolana. Con presión interna y con presión internacional sentaremos las bases para lograr la salvación de nuestra nación. Venezuela triunfará. Esta es la hora de la resistencia. Que viva Venezuela libre. Es la hora de la resistencia. Que viva Venezuela libre. Gaby, ¿crees que Donald Trump, por ejemplo, pudiese estar ganado a revertir esta medida de extensión del TPS para venezolanos? Eso podría pasar porque además en la primera presidencia él trató de revertir algunos TPS a otras nacionalidades. Nosotros todavía no lo teníamos activado. El TPS inició con la administración de Biden. Eso es posible. ¿Qué pasa? El tema del TPS podría tener otras protecciones judiciales que quedan en el camino y que pueden entonces retrasar de que se desactive ese programa, porque no solamente se trata de una orden ejecutiva, sino de otros pasos que pueden entonces proteger a los venezolanos. Pero definitivamente tenemos que tener en mente eso. Yo no creo que en el caso del TPS, que es una protección un poco más extendida y que está fundamentada en una cantidad de normas, venga Donald Trump a hacerlo de una vez. Yo sí creo que en el tema del paro humanitario sí, porque hay muchas críticas que aseguran que el Poder Ejecutivo no puede estar por encima de las leyes básicas de seguridad nacional que se tienen que ejercer. Con el tema del paro humanitario dicen que el background check no es profundo, que los sponsors tampoco tienen un background check gigante, que se rompen una cantidad de normas consulares o que tienen que ver con las embajadas, con esa relación de lo que son los puertos de entrada hacia Estados Unidos. Se hace de una manera muy simple y muy automática y por eso entonces debería ser revertido. Esto venía discutiéndose y no se había desactivado. Yo creo que en ese punto particular se va a hacer, pero quizás lo que hagan es que esas personas que igual vinieron con paro humanitario puedan entonces esperar ese lapso de 2 años. A algunos les quedarán 6 meses, otros 1 año, otros los 2 años porque lo acaban de recibir. Y no creo que ellos en principio entren en el tema de las deportaciones. El tema es cómo se van a realizar esos operativos, a quiénes van a agarrar y de qué manera se va a comportar lo que sería el proceso una vez la persona es detenida. Nada de eso todavía lo tenemos claro y por eso entonces también podemos recibir sorpresas. Sin embargo, yo creo que Donald Trump conoce gran parte de la realidad venezolana, incluso decía, vamos a ver si vamos a sacar a Nicolás Maduro, lo que creo es que no le voy a comprar petróleo, pero él está rodeado de personas que se conocen el cuento completico y adicionalmente que haya vuelto a poner en la lista de países que patrocinan el terrorismo a Cuba, vuelve a delinear una línea dura con respecto a las dictaduras. Quizás sí vaya a haber un acercamiento. Este hombre hablaba de que la táctica, hablar es una táctica,
qué otras tácticas pueden aplicar, ahorita van a hablar, pero en qué condiciones van a hablar, porque no se va a tratar entonces de una conversación donde hay un intercambio normal entre la dictadura y no. Adicionalmente, permitieron que Edmundo González fuera el acompañante especial, el invitado especial de Rick Scott, que es un senador de peso aquí en Estados Unidos, muy cercano a Donald Trump. Si no hubiesen querido que Edmundo González estuviera, simplemente le dicen que no. Eso no es casual, eso no es yo me traigo a mi amiguito y Donald Trump no se enteró. No. Él estuvo allí. Donald Trump lanzó un mensaje cuando justamente estaban agrediendo a María Corina Machado. Es decir, la administración tiene muy presente lo que está pasando en Venezuela y hay que ver entonces qué táctica es. La primera es hablar, pero qué otras tácticas puede aplicar la nueva administración. Estamos ante una nueva era que también puede ser una nueva era para los venezolanos. ¿Qué significa para Venezuela en su relación futura entre Estados Unidos y nuestro país el hecho de que Trump haya asumido el poder y tenga una decisión como determinante hacia el caso específico de Venezuela, que además tenga como secretario de Estado a Marco Rubio, que conoce perfectamente la situación en nuestro país, que hayan invitado a la juramentación a Edmundo González Urrutia y que además diga que el Tren de Aragua es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos? Es decir, en base a todas estas afirmaciones, ¿qué pudiésemos pensar que pueda ocurrir a futuro en la relación con Venezuela? Es que pueden ser buenas noticias. Eso es una interesante pregunta. Vamos a escuchar de qué manera le contesta. Marjorie, cuando tú estás tratando con una dictadura criminal que no ha cedido bajo ninguna circunstancia, que engañó nuevamente a todos con un diálogo que incumplió una y otra vez, tú tienes que volver a cambiar la estrategia. Yo entiendo la buena voluntad que tenía la administración Biden de tratar entonces de crear ese diálogo, tratando de darle alguna posibilidad a un espacio democrático. Sencillamente, aquí hay que entender que no hay posibilidad democrática con Nicolás Maduro. Se robó las elecciones y además asumió el poder sin entregar una sola acta. Basado en eso, tú tienes que tener otro tipo de acciones. Marco Rubio las entiende muy bien. Adicionalmente, no solamente lo toman como un simple gobierno dictatorial de manera política, sino que lo identifican como grupo criminal. La administración Biden acaba de subir la recompensa. Esa recompensa ahora es de $25 millones, podría subir a $100 millones si logran aprobarlo dentro del Poder Legislativo. Es una de las iniciativas que tiene el senador Scott. Otra de las preguntas, están denominando al Tren de Aragua una organización criminal terrorista. También vamos a hablar de el cartel de los soles que entre dentro de ese entramado criminal y dentro de esa denominación. La administración Biden acaba de dar nuevas claves y hablan de narcoterrorismo. Entonces, si empiezas a ver al gobierno no como un simple gobierno dictatorial, sino también como una organización criminal, definitivamente es una amenaza a tu seguridad nacional y las cosas pueden cambiar. Leí el fin de semana otros datos que le daban algunos periodistas de agencias de noticias, en donde decían que sí, que el approach va a ser mucho más hacia ese lado criminal, que la administración de Donald Trump entiende todo el tema venezolano como una amenaza a la seguridad. Cuando lo tratas de esa manera, las cosas cambian. Entra el Departamento de Justicia y entran otras instancias distintas que pueden definitivamente cambiar el juego. Entonces, es definitivo. Y adicionalmente, Edmundo González, que haya estado allí en una toma de posesión que se redujo al mínimo. O sea, estábamos hablando de 220,000 personas que fueron invitadas, habían 20,000 en una arena aparte y no sé cuántos estaban en ese salón, pero cuando tú ves la lista de invitados, eran los mandatarios extranjeros, en donde estaba entonces la figura de Edmundo González, los de las tecnológicas, los funcionarios electos, el gabinete de Trump y la familia de Trump, más nadie. Y sacar a toda esa gente, por ejemplo, a los donantes y a tantas otras personas, y que Rick Scott haya podido llevar a Edmundo González es un signo importantísimo. Ahora hay que ver entonces cómo lo van a manejar. Sí tenemos que tener cabeza fría. Si por casualidad Richard Grenell, viene después Mauricio Claver Carone o Mike Waltz,
a hablar con la dictadura de Nicolás Maduro, ese tipo de cosas puede pasar. El tema es cómo se va a dar el acercamiento. Yo creo que con la línea dura que ellos tienen, no van a ser flores lo que le van a entregar, no va a pasar como con Joe Biden, que le dieron a los narcosobrinos, dejaron a Alex Saab libre a cambio de nada. Esta gente, si pide algo, hay un cambio y hay un intercambio y es de los duros. Y así fue durante la primera administración que los tuvo aquí. O sea, aquí se atravesó la pandemia, aquí se lograron grandes cosas. Estados Unidos intercedió por Venezuela para que Europa hiciera una cantidad de medidas. No se logró el objetivo, pero sí se lograron grandes cosas, Marjorie, que eran impensables. El tema petrolero no se nos pasaba por la cabeza. Cuando yo hice mi primer programa Perspectivas, yo entrevisté a Mario Díaz Balar, que es congresista por Florida, y le pregunté sobre la posibilidad de un cierto embargo petrolero, y para él era imposible. Y luego de eso, no solamente dejó de ser imposible, sino que se aplicó, y que se aplicó a compañías extranjeras como Rosneft de Rusia, en donde sancionaste a un ruso por el tema venezolano. O sea, cambiaron radicalmente las medidas, y esas medidas también pueden cambiar ahora, y eso puede provocar un cambio. ¿Qué puede ser la solución para Venezuela? Es imposible que ni tú ni yo lo sepamos, pero definitivamente aquí hay que darle una vuelta a la dirección que ha venido llevando hasta ahora el tratamiento a Nicolás Maduro, y si apunta a una política mucho más dura, tenemos mejores posibilidades que quedarnos como estamos ahora. Claro, buen análisis, Gaby, para hablarnos acerca de las proyecciones que pudiese hacer Donald Trump ahora en su segundo mandato. Feliz día para ti, seguimos en contacto. Claro que sí, un abrazo. Hemos llegado a la parte final del programa Mundo al Día. Les agradecemos por quedarse hasta el final del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén actualizados sobre las noticias más relevantes de El Salvador y el mundo. Esto fue Mundo al Día.